Hola, bienvenida a mi cocina. Gracias, estoy emocionada por aprender. Hoy haremos un pastel de chocolate delicioso. Perfecto, me encanta el chocolate. Primero, vamos a revisar los ingredientes. Aquí tenemos harina, azúcar, huevos y mantequilla. ¿Y el chocolate dónde está? Aquí está el chocolate negro para el sabor. Veo también polvo de hornear y leche. Exacto, son esenciales para la textura. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Unos 40 minutos, incluyendo el horneado. Genial, estoy lista para empezar. Primero, precalentamos el horno a 180 grados. ¿Puedo hacerlo mientras tú me explicas? Claro, es importante tener el horno listo. Listo, el horno ya está calentando. Ahora, bate la mantequilla con el azúcar. ¿Cuánta mantequilla y azúcar pongo? Usa 100 gramos de mantequilla y 150 gramos de azúcar. Entendido, ya los estoy mezclando. Muy bien, bate hasta que la mezcla sea cremosa. Está tomando una textura suave y clara. Perfecto. Ahora añade los huevos uno por uno. ¿Debo batir después de cada huevo? Sí, así la mezcla queda homogénea. Ya agregué 2 huevos y estoy batiendo. Excelente. Ahora vamos a derretir el chocolate. ¿Cómo lo hago? ¿En el microondas? Sí, ponlo en intervalos de 30 segundos. Listo. El chocolate está derretido y suave. Añádelo a la mezcla y revuelve bien. Ya lo hice. Huele muy bien. Ahora, tamiza la harina con el polvo de hornear. ¿Por qué es importante tamizar? Para evitar grumos y airear la mezcla. Entiendo. Ya tamicé la harina y el polvo. Agrega poco a poco la harina a la mezcla. ¿Debo mezclar con batidora o a mano? Mezcla suavemente con una espátula. Perfecto. La masa está uniforme. Ahora, añade la leche para suavizar la masa. ¿Cuánta leche pongo? Unos 100 mililitros, poco a poco. Listo. La masa está cremosa y lisa. Muy bien, ahora engrasa el molde. ¿Con mantequilla o aceite? Con mantequilla, para un mejor sabor. Ya está el molde listo y engrasado. Vierte la masa con cuidado en el molde. Hecho. La masa está en el molde. Pon el molde en el horno durante 30 minutos. ¿Debo vigilar el pastel mientras se hornea? Puedes abrir el horno al final para revisar. ¿Cómo sé si el pastel está listo? Pincha con un palillo. Si sale limpio está listo. Perfecto. Espero que quede bien. Mientras esperamos, limpiemos un poco la mesa. Buena idea. La cocina queda más agradable. ¿Te gusta cocinar normalmente? Sí, pero no hago pasteles a menudo. Este es un buen comienzo para ti. Gracias por la ayuda. Estoy aprendiendo mucho. De nada, cocinar es un arte muy divertido. ¿Tienes otros pasteles favoritos? Me encanta el pastel de limón también. ¡Qué rico! Tal vez lo aprendamos otro día. Claro, cuando quieras. Ya siento el olor del pastel. Se ve bien.
Sí, huele delicioso y la textura es buena. Gracias por la clase, fue muy clara. Con práctica serás una gran repostera. Espero hacer muchos pasteles contigo. Yo también, la cocina une a las personas. ¿Puedo decorar el pastel cuando se enfríe? Por supuesto, eso es parte de la diversión. Estoy ansiosa por probarlo. Paciencia, el pastel debe enfriarse bien. Mientras tanto, podemos preparar café. Buena idea, el café combina perfecto. Gracias por todo, chef. Gracias a ti por tu interés y ganas. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, que tengas un buen día.